Damos la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica, el primero de este ciclo 2025, con el gusto de contar con la colaboración, con la presencia de una persona que yo quiero mucho, que admiro mucho, que es la doctora Francisca Molero, desde Barcelona. Francisca, para quienes la conocen como Paqui, es directora del Instituto Iberoamericano de Sexología. Es sexóloga clínica, terapeuta del Centro Máxima Barcelona, es profesora asociada de la Universidad de Barcelona, codirectora del Máster de Sexología Clínica y de la Salud Sexual, presidenta de honor de la Federación Española de Sociedades de Sexología, es miembro vitalicio de la Academia Internacional de Sexología Médica, también presidenta de honor de la Sociedad Catalana de Sexología, y Paqui también es vicepresidenta de Sexología Médica del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Así que sobran las credenciales. La verdad que es una referente en este tema. Vamos a hablar de sexualidad en mujeres supervivientes del cáncer de mama. Agradecemos a todos la presencia, agradecemos como siempre a la industria, al laboratorio Eurofarma que nos permite este webinar y te damos la palabra, Paqui, que es un gusto y un honor verte siempre. Gracias, Santiago. La verdad es que es un placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos puedan estar oyendo. Y la verdad es que muy feliz de estar aquí y hablar de un tema que a mí me parece muy importante, porque yo creo que es un reflejo de lo que ha avanzado la sexología. De los primeros años, cuando empezamos a trabajar y nos centrábamos mucho, ¿no? en lo que eran básicamente esas disfunciones sexuales que son fundamentales, pero yo creo que había aspectos que no pensábamos que podríamos llegar en ese momento, ¿no? Y realmente yo cuando hablo de esto, ¿no? Cuando yo trabajo con supervivientes de cáncer, hoy vamos a hablar de supervivientes de cáncer de mama, pero con pacientes oncológicos que vienen a la consulta porque realmente quieren recuperar su vida sexual, pues no deja de ser una sensación gratificante pensar en todo el recorrido, ¿no? que ha tenido la sexología y los profesionales que hemos estado ahí de alguna manera y estamos ahí trabajando para que realmente entendiendo lo que es la expresión de la sexualidad y la vivencia de la sexualidad en la persona, pues que realmente forme parte y cada vez esté más interiorizado de que es fundamental, ¿no? para el bienestar de esa persona, ¿no? como un elemento clave. Y por eso me parece importante este tema y vamos a hablar de eso, ¿no? de la sexualidad en en las mujeres supervivientes de cáncer de mama. Yo quiero empezar, vaya, un segundo. Ahora, eh, yo creo que esto es obvio, ¿no? Pero de todas formas sí que me ha parecido importante poner aquí algunos datos para que seamos más conscientes de la magnitud, ¿no? que tenemos de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una incidencia, son datos muy recientes, del 2024, ¿no? Y estamos hablando de una incidencia de 132 casos por cada 100.000 habitantes y que representan el 30% de los tumores malignos diagnosticados en mujeres. De hecho, la probabilidad de que una mujer desarrolle el cáncer de mama a lo largo de su vida es de una entre 8, siendo la edad más frecuente entre los 45 y los 65 años. De todas formas, con los años estamos viendo que se está disminuyendo la edad de incidencia porque ahora tenemos que el 25% de los casos aparecen en mujeres menores de 50 años, el 50% en mujeres entre 50 y 69 y el 25% en mayores de 70. Por eso, yo creo que también hemos cambiado un poco los criterios de los programas de cribaje poblacional, adelantando un poquito más lo que sería la edad de detección como a través del uso de la mamografía, ¿no? Aparte de los controles, porque vemos que realmente es un tema que cada vez vemos mujeres más jóvenes premenopáusicas que pueden debutar con un cáncer de mama. Por lo tanto, es un tema muy importante. Hay muchísimas mujeres que se van a encontrar con esta textura.
También sabemos que estas mujeres, las mujeres de ahora no son las mujeres de hace 20 años o 30 años, han cambiado como ha cambiado la sociedad y por lo tanto la vivencia que tienen de la sexualidad es muy diferente a la que tenían nuestros abuelos o nuestras abuelas o nuestras madres. Por lo tanto, para estas mujeres y para sus parejas si la tienen o aunque no tengan pareja para ellas mismas, la sexualidad es importante. Y ya son importantes las cuestiones de sexualidad e intimidad y sobre todo por el impacto, el gran impacto que tiene en estas pacientes ante un diagnóstico de cáncer de mama, ya que el funcionamiento sexual se puede haber afectado no solamente por lo que significa el proceso de diagnóstico y de afrontamiento de la enfermedad, sino también por todos esos circunstancias que les cambia absolutamente la vida, ¿no? El tema de los controles, de médicos continuos, el tema del dolor, del miedo, de la ira y evidentemente los tratamientos, que luego hablaremos un poco de cómo repercuten en la sexualidad de estas mujeres. Pero también es cierto, y afortunadamente, es que estas pacientes tienen cada vez mayor supervivencia y calidad de vida, y que para la mayoría de las personas las relaciones amorosas, los vínculos afectivos y sexuales son importantes para mantener esa calidad de vida y recuperar la normalidad. Por eso quizás, y eso lo vemos en la clínica y en la consulta cada día, vienen a pedir consejo, asesoramiento o incluso tratamiento en estadios muy iniciales de todo el proceso, ¿no? Cosa que hace años esto no ocurría. El poder retornar a disfrutar de la sexualidad, por lo tanto, consideramos que es muy importante para recobrar la normalidad y la salud. Para preservar la intimidad sexual y emocional, reduce el impacto del cáncer, favoreciendo un mejor afrontamiento de la enfermedad y de la supervivencia. Y esto lo podemos tener clarísimo porque sabemos perfectamente que el afrontamiento en cómo se enfrenta una persona a una enfermedad es un elemento importante, ¿no? En el tema de la tolerancia y en el tema de también incluso de la supervivencia. Cuando hablamos de enfermedad oncológica, aquí simplemente algunos apuntes para darnos cuenta y entender cómo están presentes todos esos factores que cuando hablamos de disfunciones sexuales, que son multifactoriales, siempre hemos tenido en cuenta. Enfermedad oncológica significa que aquellos aspectos psicológicos van a ser muy importantes. Lo primero es el miedo a la muerte, después el miedo a los tratamientos. Todos y todas sabemos el miedo que produce fundamentalmente cuando hablamos de quimioterapia. La quimioterapia es porque tenemos muchas personas alrededor y las mujeres tienen muchas personas alrededor que han pasado por estos procesos y están informadas y saben realmente el impacto que tienen a nivel de su salud y de su bienestar. Después va de miedo, por ejemplo, a otras pérdidas, como la fertilidad. Estamos hablando de que hay un porcentaje nada despreciable y cada vez más importante de mujeres que están todavía en edad fértil, no son menopáusicas, por lo tanto, y sabemos también que la edad del embarazo cada vez ocurre, se produce más tarde, con lo cual no es inhabitual ni raro encontrarnos con mujeres ante un diagnóstico de cáncer de mama que aún no han tenido resuelta su deseo gestacional. Y por lo tanto eso es otra de las cosas que hay que abordar y tanto a nivel del impacto psicológico como de las posibles ayudas que le podamos dar a estas mujeres para que realmente puedan conseguir lo que realmente desean, ¿no? Después todo el miedo a la recidiva es el hecho de decir, bueno, el cáncer es una enfermedad sistémica, ahora estoy bien, me han dicho que estoy bien, pero ¿qué va a pasar de aquí un tiempo, ¿no? Todo el mundo ahora hace años no se hablaba simplemente del cáncer y cuando hablábamos de metástasis era como prácticamente una sentencia de muerte. Ahora cuando trabajamos con mujeres con cáncer de mama y yo que llevo ahora un tiempo trabajando haciendo talleres con supervivientes de cáncer de mama, hay mujeres que te hablan tranquilamente, bueno, tranquilamente con todo el dolor que eso supone, pero son capaces de verbalizar, yo soy una enferma con cáncer metastásico y estoy aquí.
y quiero seguir y quiero informarme de estos temas y quiero saber qué es lo que puedo hacer para mejorar. Eso implica, pues todo eso, ¿no? Que realmente los cambios que se están produciendo a nivel social en el tema oncológico y en el tema sexual. Evidentemente también el miedo a los efectos de los tratamientos en la descendencia y como aspectos también muy importantes a tener en cuenta, pues van a depender, vamos a ver con una influencia muy importante las características específicas de la paciente, cómo es su historia anterior, tanto a nivel sexual como de salud como de entorno, pero también cuáles son esos rasgos de personalidad, cómo son esos rasgos de personalidad o esa personalidad que le permite afrontar de una manera u otra una enfermedad tan importante como es una enfermedad oncológica, ¿no? Y evidentemente después todas las características del cáncer, sus tratamientos y sus secuelas. Por lo tanto, eh, haciendo ya este pequeño contexto, vamos a entrar un poco más en qué ocurre con la sexualidad de las mujeres que han tenido un cáncer de mama. Hemos hablado antes de el impacto, ¿no? El impacto que es diferente según sea el tipo de tratamiento. De todas formas, todos los tratamientos que se realizan en el cáncer de mama son tratamientos que van a tener una influencia y un impacto clarísimo en la calidad de vida, en el bienestar y en la sexualidad de estas mujeres. Eh, mm, insistiré un poquito y hablaré un poquito, tampoco tenemos demasiado tiempo para ver exactamente cuáles son pormenorizado el efecto de cada uno de los diferentes tratamientos, pero sí que deciros que todos ellos, unos más que otros, ya veremos en las siguientes diapositivas, pero que todos ellos producen afectación de la autoimagen, del erotismo y de la manera que tienen de relacionarse las mujeres sexualmente. Cada vez hay más estudios que amplían la información y la búsqueda de lo que ocurre en la sexualidad de estas mujeres y dan mucha importancia también y empiezan a identificar determinados factores que tienen que ver no solamente con el tipo de tratamiento específico, sino también con otros factores que están presentes, ¿no? Como sobre todo el tema de la preocupación por las relaciones. Hay este aspecto que no se estudiaba tanto antes porque el cáncer básicamente era sinónimo de muerte, ahora con el aumento de supervivencia y de mejora de calidad de vida se empiezan a reflejar, ¿no? Y se ve que en las mujeres con cáncer de mama pues les preocupa mucho el impacto de las relaciones. De hecho, hay algunos estudios que hablan que una de las cosas que les preocupa es el abandono de la pareja, por ejemplo, y se sabe que el porcentaje de abandonos de la pareja de una mujer con cáncer de mama es bastante alto. Hay estudios que rondan hasta el 30%. Y eso tiene que ver con muchas cosas, ¿eh? No tiene que ver simplemente con que las parejas pues ya no les guste físicamente o realmente el hecho bueno, de la imagen corporal, de los cambios que se produzcan a nivel corporal y a nivel psicológico puedan influir, sino también el propio miedo de la persona, en este caso de la pareja, a volver a vivir una situación parecida. Pero eso, eso es otro tema, pero es un tema que me parece importante simplemente hacer un pequeño apunte, porque es un tema que también trabajamos en los talleres con mujeres supervivientes, y no solo en los talleres, sino también en las consultas cuando vienen de manera individual o con pareja. No podemos olvidar que las mamas es un símbolo universal de erotismo y que aunque haya una mínima intervención, cirugía, como puede ser una tumorectomía o una cuadratectomía, va a afectar la sensibilidad de la mama. Es muy importante también tenerlo en cuenta porque no solamente es el aspecto físico que se encuentra en las mujeres realmente como algo que de repente ha cambiado en su cuerpo, sino también esas sensaciones, ¿no? Y a veces cuando trabajamos con mujeres, y ya lo veremos en la parte que abordemos,
como lo trabajamos, se trabaja precisamente ese reconocimiento de esas nuevas sensaciones, esa nueva erotización a nivel de la nueva sensibilidad mamaria, tanto si se han sido cirugías más conservadoras como cirugías más radicales, ¿no? Y esto es importante porque mm, este encontrarse con unas nuevas sensaciones y aceptar una nueva morfología mamaria y textura también es muy importante de cara a la recuperación y a la reconexión con el erotismo de estas mujeres. Sabemos, evidentemente, que el impacto es biofísico, es sexual y es psicológico. Una de las cosas que más les preocupa y más les angustia inicialmente es la caída del cabello, aunque cada vez vemos más mujeres que, pues bueno, salen a la calle con pañuelo o sin pañuelo y cada vez se sienten como ese yo creo que es ese espectro, ¿no? O esa idea que había, ¿no? De vergüenza, como si yo tuviera vergüenza de tener un cáncer, ¿no? Y que no se me note y no quiero hablar porque va más allá a veces de que no quiero que me compadezcan, sino del hecho de como sentirse un poco a veces avergonzada. Yo creo que eso está cayendo totalmente. Para ahí para ello, las asociaciones de mujeres supervivientes de cáncer de mama han hecho muchísimo por visibilizar la enfermedad, por trabajar en la investigación, por reivindicar qué es lo que necesitan y yo creo que eso ha sido realmente uno de los hitos más importantes en que ahora podemos estar hablando de lo que estamos hablando de la sexualidad del cáncer de mama. Sí que he puesto aquí una flecha que lo veis en rojo porque me parecía importante que dentro del impacto hemos hablado de que cualquier tipo de tratamiento va a influir y cualquier tipo de tratamiento va a producir un impacto realmente importante y va alterando pues toda la vida de la mujer y del entorno en ese momento, pero sí que es cierto que hay mucho mayor impacto, y eso los estudios nos lo dicen clarísimamente, cuando la cirugía es mayor, cuanto más radical es decir, la mastectomía tiene mucho más impacto que la cuadrantectomía y sobre todo cuando la mujer ha tenido menos decisiones en su tratamiento. Por eso es muy importante que hacer todo el planteamiento de lo que se va a hacer, todo el planteamiento terapéutico, que la mujer sea consciente y que la mujer pueda participar en la medida en que pueda de esas decisiones, ¿no? También es obvio y lo sabemos todos y todas las que estamos escuchando este webinar, es que la quimioterapia pues produce una afectación física generalizada, no solamente de la imagen corporal, sino de la vitalidad, del malestar, normalmente del cansancio tan importante que puede producir en algunas mujeres y evidentemente del fallo ovárico prematuro secundario a la quimioterapia. Es que son mujeres que a veces, sobre todo las premenopáusicas, han pasado de estar con un nivel hormonal determinado a realmente una menopausia súbita, imprevista, que realmente tiene una afectación clarísima a nivel de todo lo que es la sintomatología climatérica que todos y todas conocemos, ¿no? Pero de una manera muy brusca. También con la quimioterapia se ha visto que hay una afectación cognitiva como una especie de niebla mental e incluso hay un estudio muy interesante que es el último que referencio yo en esta diapositiva que estudió los efectos de la quimioterapia mediante resonancia magnética funcional y vio que realmente la quimioterapia destruía de alguna manera algunos de los núcleos de los centros neuronales de producción dopaminérgicos. Y eso te podía ser una de las razones, además de todos los factores psicológicos y de todo lo que estamos hablando, de una posible disminución de deseo, ¿no? Del deseo sexual.
La radioterapia también produce un cansancio importante, pero también es importante conocer, y esto a veces no se conoce demasiado, que en las mujeres que han sido irradiadas, los implantes mamarios tienen más problemas y la reconstrucción es mucho más complicada que en las mujeres no irradiadas. Y esto también es importante de cara a la información que le podamos dar y sobre todo de las expectativas y sobre todo saber con qué se van a encontrar. Y evidentemente la terapia adyuvante, sabéis perfectamente que la mayoría de mujeres con cáncer de mama cuando acaban con los procesos de cirugía, quimio o radioterapia, después toman tratamientos adyuvantes, la mayoría de tratamientos hormonales que son inhibidores fundamentalmente el tamoxifeno y los inhibidores de la aromatasa. Eso van a estar tomando durante bastantes años, lo cual va a tener también unas repercusiones clarísimas a nivel de la esfera sexual. Por lo tanto, son generadores clarísimos todo el proceso de disfunciones sexuales. De hecho, fijaros que es muy difícil saber y poner números, ¿no? ¿Qué porcentaje de estas mujeres van a tener disfunciones sexuales? Y de estas disfunciones sexuales que tienen, ¿cuáles son las más prevalentes y cuáles son los porcentajes? Es difícil. Hay dos estudios, uno de Gilbert y otro de Jankowska, que son más antiguos, que sí que diferencian un poco y expresan en porcentaje cuáles pueden ser en sus estudios el porcentaje de las diferentes disfunciones sexuales. Pero lo que en el último review que ha salido hace muy poquito, bueno, es el más nuevo que yo conozco y que ha salido relativamente hace poco, habla de que el porcentaje de disfunción, el rango de disfunción sexual varía entre 5,7 y el 87%, claro. Y es que esto depende, evidentemente, de la historia sexual previa de la mujer, del estado de salud previo, del estatus hormonal previo y de los vínculos afectivos previos. Eso en un foro como este es totalmente entendible y sabemos que es así. De todas formas, lo que sí que es evidente es que hay un tema muy claro, que es el que las mujeres, dentro de las disfunciones sexuales, lo que las mujeres verbalizan, por lo que las mujeres consultan, básicamente tienen que ver con el problema del bajo deseo sexual y el tema de la dispareunia. Esa dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales secundaria al síndrome genitourinario de la menopausia, es decir, a esa menopausia, ese fallo ovárico prematuro secundario a los tratamientos del proceso oncológico. Y evidentemente, todo eso además se le añade pues toda la modificación de pautas eróticas de la interacción sexual, de los antidepresivos o otro tipo de tratamientos que puedan estar utilizando precisamente por el proceso oncológico. Muchas de estas mujeres empiezan a tomar inhibidores de la recaptación de serotonina para intentar lidiar mejor con el proceso que llevan y todas sabemos el efecto que eso tiene en la función sexual. Los estudios más antiguos hablaban de que un año después del tratamiento oncológico es cuando las mujeres empiezan a experimentar estas dificultades y quieren solucionarlas. Mi experiencia clínica me dice que es muchísimo antes, quizás porque cada vez se está sensibilizando más, quizás porque cada vez hay más conocimiento del tema y sobre todo las mujeres empiezan a pensar, a conocer más recursos para poder consultar. Hemos hablado de disfunciones sexuales y evidentemente estamos hablando también del impacto del cáncer en las relaciones amorosas y los vínculos amorosos y las relaciones de pareja. Y aquí me parece muy importante comentar algo que aparece en el proceso oncológico sobre todo, pero también en otro tipo de enfermedades crónicas, que es el rol del cuidador, ¿no? El rol de la pareja, cómo se posiciona ante un momento en que realmente teme y peligro y se angustia pensando que puede perder a la pareja, a esa persona que quiere, a esa persona con la que se siente vinculado, ¿no? Y esa persona que forma parte es su compañera de vida. Y todo esto hace muchas veces que entre en un rol de cuidador, dejando totalmente de lado el rol de erótico, ¿no? De comunicación erótica con la pareja,
Y uno de las cosas que más trabajamos, porque además es uno de los problemas con los que nos encontramos más frecuentemente, es que precisamente luego cuesta mucho retomar, cambiar el rol, del rol de cuidador al rol erótico. Muchas veces porque tienen miedo a hacer daño, porque no saben si la otra persona está ya en condiciones de estar receptiva, y todo esto también genera una serie de disfunciones en este vínculo, en esta interacción erótica, que es muy importante trabajarlo cuando trabajamos con estas pacientes. Mayor riesgo de disfunción sexual, pues sobre todo las más jóvenes, las que tienen quimioterapia, las de que tienen cirugía radical, pero fundamentalmente por encima del daño físico o químico, los predictores, los mejores predictores de mejora en cuanto al tema sexual tienen que ver con la satisfacción sexual, con que la función sexual se normalice lo antes posible y sobre todo que el deseo sexual también empiece a activarse. Ahora vamos a pasar a las pautas que nos ayuden un poco cómo trabajamos con estas mujeres. Pues sobre todo tener muy claro que cada mujer requiere su tiempo, sin necesidad de retomar o de forzar la actividad sexual. ¿Qué estrategias utilizamos en la clínica? Pues básicamente el objetivo es trabajar para mejorar la satisfacción sexual. Y para ello vamos a trabajar la calidad erótica para mejorar la calidad erótica y la calidad emocional. Trabajamos con técnicas que mejoren el deseo sexual y la conciencia corporal. Estamos diciendo que uno de los grandes problemas tiene que ver con la dispareunia, con la sequedad, con esos genitales que son totalmente o muy diferentes a lo que eran antes, además de todo el tema de las mamas y la imagen corporal. Y después las técnicas para mejorar la comunicación con la pareja, la comunicación erótica, esos miedos, esa ansiedad, pero también esos roles, recuperar esos roles eróticos o mejorar esa relación erótica. Y luego, evidentemente, el abordaje médico-farmacológico necesario, que tiene que ver con todo lo que es la salud genital, la mental, la corporal y especial atención, como os he dicho, al tema de la dispareunia y el síndrome genitourinario. Trabajamos en, en con ellas con técnicas para reaprender y aprender la conciencia corporal, redescubrir el cuerpo, un cuerpo que es diferente al que tenían antes del proceso oncológico. Y ese cuerpo les puede enseñar muchas cosas, pueden encontrar muchas sensaciones nuevas, un poco a reconciliarse con todo eso, ¿no? Y a descubrir y a tener esa conciencia de lo que es la erótica y de lo que es un poco, pues eso, la conexión corporal. Ser consciente de los cambios, la necesidad de cuidarlo y mimarlo y entender que la salud y el bienestar sexual es un binomio. Como técnicas para mejorar el deseo, pues ¿qué trabajamos? Básicamente mejorar la confianza en la respuesta sexual y que disfruten de su sexualidad. Trabajamos en las fantasías eróticas, en los recuerdos eróticos, en conocer los estímulos mentales y genitales que les citan, conocer el cuerpo, los genitales y su funcionamiento. Una de las preguntas que hacemos es precisamente en este momento de tu vida, ¿quién eres sexualmente? Entonces, para ello, trabajamos en todo el tema que nosotros, o que yo y mi equipo llamamos el chequeo de la respuesta sexual, y es proponerle que se expongan a diferentes estímulos sexuales, simplemente exponerse y que después valoren, hagan una autovaloración de si les gusta o no les gusta y cómo les ha gustado. Y estos estímulos que estamos hablando de estímulos visuales, de estímulos auditivos, de estímulos de bibliografía, de biblioterapia, todo esto combinado muchas veces con estímulos corporales, con diferentes aceites, con diferentes lociones y a nivel genital también con diferentes estimulaciones, tanto manuales como de vibradores, como con diferentes tipos de lubricantes y diferentes sensaciones que de alguna manera les ayuden, por un lado, a volver a conectar con lo que es el autoerotismo y por otro lado, también les ayude a identificar en este momento de su vida cuáles son las cosas que más les excitan.
La importancia, trabajamos también la importancia del mantenimiento y el cuidado del cuerpo, todo el tema de la sensorialización, la importancia del suelo pélvico, el reconocer esas sensaciones. Sabemos que con este tipo de tratamientos también puede haber una debilitación del suelo pélvico. Sobre todo, ya os digo, no es lo mismo una mujer que haya tenido el cáncer de mama en época premenopáusica que una mujer menopáusica, pero aún así la afectación del suelo pélvico es importante y cada vez y los que estamos aquí somos conscientes de la importancia de la salud del suelo pélvico en lo que es la satisfacción sexual, ¿no? Y la función sexual. El tema de la piel, sabéis perfectamente que una de las cosas que más se quejan es cómo les ha cambiado la piel, el tema de la sequedad, el tema de las sensaciones. Lo mismo con las mamas, los genitales, es decir, la idea de fundamentalmente de salud, salud general, salud genital específicamente y evidentemente salud mental. Y luego todas las técnicas para mejorar la interacción erótica y emocional con la pareja. Siempre, siempre que trabajamos con estas mujeres, si tienen pareja o tienen un vínculo afectivo en ese momento, las invitamos a que vengan. ¿Por qué? Porque es muy importante, como sabemos, incluirla. Y la incluimos en el counseling, en la información de lo que le pasa, en la información de los tratamientos, en la información de los tratamientos. Tanto a nivel de mejora del plan terapéutico para mejorar la sexualidad como del plan terapéutico para lo que es el proceso oncológico. Es importante que la pareja lo sepa y que pueda participar de una manera más activa. Asesoramos y orientamos a cómo potenciar el tiempo compartido de calidad, a reconocer las conductas de cuidado y cariño, planificar los encuentros sexuales, con la idea de dedicarle un tiempo a algo que realmente es un regalo para los dos, es un regalo para uno, es compartir deseo, es compartir placer. Renegociar el tipo de actividad sexual, eso también es importante, también dependiendo de si hay un cambio a nivel corporal importante, si hay una mastectomía y no ha habido reconstrucción, o si hay una mastectomía pero las sensaciones no son las mismas, también la actividad sexual se puede renegociar y hay personas, hay mujeres que se sienten mejor con un tipo de actividad o con otra y hay mujeres que incluso en una de las prácticas de actividad sexual como es el coito, las posiciones coitales también a veces son importantes de cara a mejorar la autoestima, ¿no? de la mujer y evidentemente a romper la monotonía sexual. Con esto ya voy avanzando porque sé que tenemos poco tiempo, así que quería informaros de que esta guía, y aquí tenéis la referencia, es una guía de sexualidad que he hecho para pacientes con cáncer de mama. Me la solicitaron las asociaciones de mujeres con cáncer de mama española de España. Se ha hecho con Novartis y hemos trabajado diferentes profesionales, oncólogos y diferentes profesionales. La de sexualidad me he encargado yo y ha sido interesante porque te abre una nueva vía también a trabajar con otros profesionales, ¿no? A trabajar con los oncólogos, que a veces las diferentes especialidades estamos muy separadas unas de otras y la mujer en cambio es la única, ¿no? La única que va a los diferentes profesionales. Estas son algunas de las medidas, os la podéis bajar, es libre la guía y veréis que además de la guía de sexualidad está también la de la alimentación, de ejercicio físico, de ocio y de cuidado personal, que es realmente muy interesante y os puede servir también y ayudar para vuestras pacientes. Hablaros lo que os decía, de todo el tratamiento farmacológico, sobre todo de tipo médico, que es muy importante. Sabéis que una de las cosas que se quejan muchísimo, porque además les produce muchísimo malestar, es la sequedad vaginal. La dispareunia. Hasta no hace mucho, claro, sobre todo en los cánceres de mama y sobre todo en los hormonodependientes, era como prohibido todo lo que tuviera relación o tuviera algo parecido a lo que fuera hormonas, ¿no? Y sabemos perfectamente que para mejorar la vagina, el gol estándar básicamente son los estrógenos, ¿no? Sobre todo los estrógenos a nivel local, ¿no? Si los hidratantes y los lubricantes no hormonales no acaban de hacer efecto. Pues bueno, afortunadamente vamos avanzando un poco más y sabemos que en una revisión sistemática que se ha hecho, se ha publicado ahora en el 2025, concluye que el uso de estrógenos vaginales en pacientes con antecedentes de cáncer de mama no parece estar asociado a un mayor riesgo de recurrencia de cáncer ni mortalidad específica por cáncer de mama o mortalidad general.
Esto para nosotros es importante porque sobre todo puede ayudar a muchas mujeres, pero al margen de esto, pues tenemos para la dispareunia y la sequedad vaginal otros tipos, un arsenal terapéutico que vale la pena conocer y vale la pena ofrecer y que las mujeres estén informadas. Hemos hablado de hidratantes y lubricantes, el ospemifeno, que es un SER y que tiene evidencia que además se puede dar en mujeres supervivientes de cáncer de mama, y realmente mejora muchísimo todo lo que es el trofismo vulvovaginal. La testosterona de uso tópico, tanto el 1% como los óvulos de hidroepiandrostendiona intravaginal, que realmente mejoran muchísimo todo lo que es la elasticidad y el confort vaginal, y no solamente para tener relaciones coitales, sino también para todo lo que tiene que ver la estimulación de la vulva, ¿no? Y del clítoris. También tenemos, en el caso de que haya una depresión asociada, podemos utilizar el bupropion en vez de otro inhibidor de la recaptación de serotonina que sea más lesivo para la respuesta sexual. En algunos casos podemos asociar también algún inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, y con muy buenos resultados. En Europa no están aprobados, sí en América, la flibanserina y el bremalotide. Eh, Utilizamos otro, pero sí que podemos utilizar a veces, por ejemplo, la fitoterapia, que hay cada vez más estudios clínicos que nos pueden dar evidencia y nos pueden ayudar muchísimo, como es la de complejos o compuestos que tienen una serie de unas combinaciones, por ejemplo, de trigonela o de damiana, el ginkgo biloba, a veces la maca, es decir, y determinados oligoelementos que nos pueden ayudar también junto con la terapia sexual y con todo lo que estamos trabajando, hacer que la mujer se encuentre en mejores condiciones físicas y también con mayor motivación. A veces cuando la dispareunia es muy fuerte y sobre todo cuando en mujeres muy jóvenes, mucho más jóvenes, que ha sido una quimioterapia muy fuerte, pues a veces tenemos que utilizar técnicas como dilatadores, como vibradores y evidentemente fisioterapia del suelo pélvico. Y ya para acabar, yo me gustaría deciros que realmente entrar en este ámbito es absolutamente necesario, que las mujeres, en este caso son las mujeres, pero dentro de no tanto tiempo serán los hombres prostatomizados los que también nos pidan terapia sexual, asesoramiento y cómo trabajar y cómo volver a recuperar o mejorar su sexualidad. Yo creo que el reconocimiento de que la sexualidad es importante y que se deteriora durante el proceso oncológico es fundamental que lo conozcamos no solo los sexólogos, sino cualquier tipo de profesional sanitario, incluido evidentemente los oncólogos. Yo creo que los oncólogos ahora ya se están poniendo las pilas y cada vez están más interesados. De hecho, yo dentro de poquito tengo un taller con oncólogos precisamente para hablar de estos temas y discutir algunos de los casos con los que se encuentran que no saben un poco cómo abordarlos, que la información sobre salud sexual y repercusiones debe hacerse de manera sistemática, dejando siempre la puerta abierta a futuras consultas, y que cuanto más pronto se haga, más efectiva seguramente será. Que evidentemente tenemos que respetar mucho los tiempos de las personas, pero respetar los tiempos no significa obviar el tema, sino dejar la puerta abierta para que sepan que cuando lo necesiten puedan venir, y que las intervenciones pueden ser de muchos tipos, que vamos a tener que coordinarnos con muchos profesionales, pero que como sexólogos clínicos y terapia sexual para mejorar fundamentalmente todo lo que tiene que ver el volver a reconectar con sus sensaciones eróticas, el volver a reconectar con esa complicidad emocional y esa comunicación erótica con la persona o con otras personas, va a ser fundamental nuestro papel. Y eso es un poco lo que yo quería explicar esta tarde, en un tema que tiene para mucho, porque además es un tema apasionante, pero aquí he dado unas pinceladas que espero que os hayan resultado interesantes. Muchas gracias. Excelente, Paqui, por Dios, impresionante. La verdad que cuántas novedades, qué producción científica, felicitaciones, por Dios, por la guía de la sexualidad. La verdad que un lujo poder tener sistematizado y poder tener estandarizados los protocolos, los procesos, las dificultades de cuando se asisten pacientes con esta problemática.
cuánta novedad, por ejemplo, esos centros neuronales que son destruidos por la quimio para la producción de dopamina y cómo condiciona obviamente la respuesta sexual de la mujer, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que hay muy pocos estudios al respecto. El que os he puesto ahí es uno que es del 2018, creo, o 2017, que fue el primero y nos llamó muchísimo la atención cuando estábamos trabajando en esto, ¿no? Y realmente lo que no sabemos es si esto, mm, en principio se pensaba que es reversible y se supone que es reversible, pero no se sabe exactamente. Falta muchísima investigación ahí. Pero sí, directamente es que, claro, en el fondo es bastante lógico. Estamos hablando de quimio que afecta a un montón de células y un montón de, claro, de Impresionante. sistemas. Qué increíble. Paqui, están llegando muchas preguntas, comentarios, felicitaciones, muchos. Acá preguntan desde Argentina, para manejar la interacción erótica, ¿qué pasa si la pareja se niega a participar? ¿Cómo actúas tú? Claro, normalmente si la pareja se niega a participar, normalmente es muy raro. Yo no he tenido a nadie que se negara a participar. He tenido a gente a parejas que han sido un poco les ha costado, ¿no? Un poco así como con rechazo, pero fundamentalmente por el miedo a pensar que yo no voy a saber qué hacer, que cómo lo hago, que ya está bien, si está viva ya es suficiente, es decir, todo este tipo de cosas. Pero ahí es tan importante la información. Por eso digo que si nosotros conseguimos informar antes, al inicio del proceso, hemos ganado muchísimo. Muchísimo. Si no lo hemos conseguido y nos vienen ya cuando ya han acabado la quimio, cuando ya han acabado los diferentes tratamientos, entonces lo que es muy importante es validar los sentimientos también de la pareja. Aparte de los sentimientos de la paciente, que son fundamentales, que es la que ha pedido, la validación de la pareja. Y también establecer, también hay que hacer a veces terapia de pareja, porque a veces es la sensación de, bueno, pero tú no sabes por lo que yo he pasado, pero en realidad hay personas que sienten presionadas o tienen la sensación de que su pareja les presiona. ¿No? Ya es hora, ya podrías empezar, ya podríamos empezar. Bueno, total, si estás viva, total, yo te veo bien, haces otras cosas, sales con las amigas o tal, ¿por qué no a nivel sexual? Todo eso hay que trabajarlo a nivel de la consulta, pero hay que trabajar, que es un tema también muchas veces de inseguridades, de miedo, de no saber qué hacer, de no saber, porque es que muchas de las parejas lo que les preocupa mucho es dónde tocar o cómo tocar. Sobre todo por el miedo al dolor genital y el miedo a las mamas. Y también la sensación de que ya no es la misma sensación de antes. Estaban acostumbrados a unas pautas, a un mapa erótico determinado. Y de repente ese mapa erótico cambia y se tiene que reaprender. La verdad es que cuando se da toda esa información, cuando se validan las cosas, cuando se habla desde el punto de vista, si la pareja viene, de alguna manera ya está motivada. Y si la pareja no quiere venir y tal, lo que es muy importante es trabajar directamente con la mujer, en reforzar todo lo que es ella sexualmente, porque si la mujer viene a la consulta es que tiene un interés por su propia sexualidad. Y ahí está la pregunta que yo les hago siempre y les digo, bueno, entonces, ¿quieres saber quién eres tú sexualmente en este momento de tu vida? Pues vamos a intentarlo. Y a partir de ahí empezamos con esas pautas. Qué brutal, qué brutal. Espectacular. Paqui, ¿qué consideraciones te merece o qué nivel de evidencia tenemos con respecto a una paciente que ha sobrevivido al cáncer de mama y tiene síntomas clínicos de hipoandrogenismo, de descenso de testosterona con niveles indosificables? ¿Qué te parece? Hablaste del uso de testosterona tópico, Sí, pero contame un eh, poquito a ver a nivel sí. sistémico, ¿qué nivel de evidencia tenemos? A nivel sistémico, a ver, no hay demasiada evidencia. No hay, sí que ya se empieza a hablar de que se puede dar, que el tratamiento, que además la relación de la testosterona directamente con el deseo, cada vez hay menos miedo a dar testosterona en mujeres de manera sistémica, pero en el tema del cáncer de mama todavía hay mucha precaución. Yo hablo de testosterona tópica, porque la absorción sistémica es mínima. Y sí que es cierto que, por ejemplo, hay estudios que con la de hidroepiandrostenediona, que es la prasterona, a nivel de óvulos vaginales no solo mejora el trofismo vaginal, sino que también hay estudios en los que se han pasado los cuestionarios del FSFI y ha mejorado también indicadores como por ejemplo el tema del deseo. Pero es que esto es un poco todo. Es verdad el tema de la
por influencia de la testosterona a nivel cerebral, ¿no? La absorción no es demasiada, pero puede haber una cierta absorción, ¿no? Pero sobre todo a nivel de testosterona del tema tópico, lo que es muy espectacular en cuanto a mejora es la disminución de la dispareunia. Y eso es un elemento clave en que la mujer se decida y se atreva a realmente a probar. Perfecto, perfecto. Paqui, tú a nivel de la consulta clínica tuya con tus pacientes, aparte de todas eh, estas pautas que decís, ¿usás el HIFU vaginal, por ejemplo, o terapias regenerativas vaginales como Sí, los exosomas? por supuesto. Y aquí sí que es importante varias cosas. Mira, por ejemplo, yo creo que como todas las mujeres, la mujer, cada mujer tiene el tiempo. A veces la mujer, sobre todo si es joven, tiene como mucha prisa o mucha necesidad o quiere adelantarse a casi todo. Quiere tenerlo todo muy controlado. Es una cosa bastante típica también de las generaciones más jóvenes, ¿no? Quiere tener todo controlado. Entonces sabe perfectamente y está perfectamente informada de que una de las cosas que le va a ocurrir es el tema de la dispareunia. Yo pienso que hay que ser cauta en el sentido de dar su tiempo al tiempo y hablar con la mujer tranquilamente y esperar a acabar la quimio. Yo he tenido a veces mujeres que han querido hacer este tipo de tratamientos incluso estando en procesos de quimio, y yo no lo aconsejo en absoluto. ¿Vale? Yo creo que son muy eficaces, mucho, mucho. Ya os digo que uno de los más utilizados, y además está tan eficaz que, por ejemplo, aquí en la sanidad pública, los hospitales los están incorporando precisamente también para hacer los tratamientos, ¿no? Y puede funcionar muy bien, pero siempre cuando realmente se haya acabado el proceso más agudo, cuando realmente haya todo un proceso ya de empezar un poco a funcionar. Y ahí sí que como profesionales tenemos que acompañar a esa mujer en sus decisiones, pero que sean decisiones informadas. Eso es importante. También fíjate que antes has hablado de la testosterona y yo os he puesto el ospemifeno, que el ospemifeno, yo tengo experiencia con el ospemifeno, por ejemplo, y el ospemifeno sí que puede mejorar. De alguna manera, mm, también se han hecho estudios y de hecho se publicarán, pero mejora también el tema del deseo y evidentemente a nivel de vagina y vulva los resultados son muy llamativos. Y se puede dar en mujeres supervivientes de cáncer de mama, porque es un SER, es un fármaco selectivo de los receptores de estrogénicos. Perfecto, perfecto. Excelente, excelente, Paqui. Qué lujo escucharte, qué lujo tenerte. Volvemos a insistir que toda esta ponencia y disertación de la doctora Molero va a estar colgada en las redes de la academia, en las páginas web de la academia, para poder disfrutar, para poder compartir, volver a escuchar y estudiar a partir de la exposición. Gracias por la generosidad de compartir la guía para poder bajarla, la dirección, para poder descargarla y poder usarla, ¿no? Ujú. Yo la verdad es que estoy muy feliz porque a raíz de eso, eso fue, ya os digo, una necesidad de las mujeres, de las asociaciones de mujeres, que además, fijaos cómo ha ido cambiando el tema del cáncer de mama y la relación tan importante que tiene y el paralelismo con los cambios sociales, que hay cada vez un movimiento mayor de mujeres que hablan, se enfrentan al cáncer de una manera diferente, no ya cuando no hace mucho me explicaban y me decían, es que no queremos que nos llamen valientes, no nos queda otro remedio. Es que no queremos que nos pongan el lazo rosa. Lo que nos tocaría es un lazo marrón, porque es un marronazo. Pero estamos aquí, estamos luchando porque queremos vivir. Entonces, ese tipo de actitud, que también es un reflejo, ¿no?, de los cambios, pues a mí me parece súper interesante. Y mujeres de todas las edades interesadísimas en el tema del cáncer. Y además, esta guía ha sido una necesidad de ellas, ha sido una propuesta que han dicho, no, no, porque antes había, en las guías de cáncer de mama había alimentación, había ejercicio físico, ¿vale? Había ocio y ellas dijeron, no, no, queremos sexualidad, queremos sexualidad. Y queremos, y además queremos que nos expliquen también, pues eso, qué pasa cuando tenemos un cáncer y todavía queremos tener hijos, queremos qué pasa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Qué brutal, qué brutal, qué experiencia, por Dios.
Paqui, muchas gracias por tu generosidad en los conocimientos, por tu calidez, por tu calidad, por el apoyo siempre, por pertenecer a la academia, por tu Un amistad y placer, yo realmente estoy un lujo feliz de escucharte. pertenecer a la academia y estar con todos y todas vosotros y ya sabes que me encanta. Vamos, vamos con todo, Paqui. Y nos vemos en la próxima y desde ya te comprometo para un futuro webinar poder contar con tu experiencia y tu Por supuesto que generosidad. sí, por supuesto que sí. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos Cuidarse pronto. mucho. Un abrazo. Hasta Chao, chao, luego. Paqui. Adiós. Nos vemos. Adiós.